y me los proteja mucho a todos ustedes. Bueno, espero que estén muy bien en donde se encuentren. Y esta vez quiero compartirles un pequeño análisis relacionado a un tema que ha causado en mí realmente mucha curiosidad, ya que se ha tornado en una profecía muy importante a nivel mundial, y esta la relacionan con el tiempo designado para la raza humana establecida por el Creador desde el principio del mundo. Los que sostienen esta profecía usan como base el texto de Génesis capítulo 6, el verso 3, y dicen que en este pasaje se revela el tiempo de vigencia que tendría este mundo. Y bueno, sin más preámbulos, acompáñenme hasta el texto de Génesis capítulo 6, el verso 3. Y veremos este texto en 3 versiones diferentes de la Biblia. Reina Valera 1960, Nueva Traducción Viviente y la Biblia Textual, la 4ª edición. Dice la Reina Valera: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la Nueva Traducción Viviente: entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y dice la Biblia textual: y dijo Adonai: no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. Bueno, después de haber leído en estas 3 traducciones el texto de Génesis 6, verso 3, nos damos cuenta que se relaciona mucho entre las 3 traducciones respecto a lo que podemos analizar en el texto como tal. Sí, por ejemplo, podemos notar de forma fácil, dice que el Creador iba a quitar su espíritu del hombre y les iba a dar un tiempo límite de vida. Eso es lo que a simple vista se puede observar ahí. Dice que les iba a dar 120 años de vida como un límite de tiempo que iba a estar determinado por el Creador. Bueno, este texto sirve de base para sostener la profecía que les comenté, ¿sí? Dice que el tiempo de vigencia que tendrá este mundo será 120 jubileos. Pero según este texto, en las diferentes traducciones que leí, no vemos por ninguna parte que sean 120 jubileos, sino que están hablando de años, ¿sí? De un tiempo límite que el Creador le iba a dar al hombre, ¿sí? Un tiempo límite de vida. Y dice que después de ese tiempo límite le quitaría la vida. ¿Por qué? Porque quitaría su espíritu del hombre. Pues en este momento ya nos tendríamos que hacer, para continuar con este análisis, 2 preguntas que creo que son muy importantes. La primera es que si realmente en este pasaje que acabamos de leer se mencionan 120 jubileos. Y la otra pregunta sería la siguiente: ¿el tiempo de duración de la vida de las personas que vivieron después del diluvio fue 120 años como límite de vida? Es decir, las personas que vivieron después del diluvio vivieron hasta la edad de 120 años. Esto es importante que nos lo preguntemos porque pareciera ser que trata sobre eso, ¿cierto? Entonces vamos a verificarlo en la misma cronología que ya tenemos. Fíjense cómo podemos notar que el tiempo de la muerte de los hombres que vivieron después del diluvio se elevó por encima de 120 años. O sea, después del diluvio vivieron más de 120 años. Entonces, con estos datos podemos confirmar que no se trata sobre el tiempo límite que iba a durar el hombre después de ese tiempo, que el Creador estipuló un tiempo determinado en donde después de ese tiempo quitaría la vida al hombre. No se trata sobre eso. Entonces tendríamos que investigar
de qué está hablando. Y aquí ya tenemos que ver este tema como si fuera un rompecabezas que tenemos que armar, donde tenemos algunas piezas, pero faltan otras para poder comprender. Muy bien, ahora quiero hacer algo. Ahora quiero regalarles la primera pieza que he encontrado, la cual me comienza a brindar más luz y entendimiento en relación a este pasaje de Génesis capítulo 6. Esta pieza la encontré en dos traducciones, el Targum Neofiti y la Biblia Políglota Matritensia. Fíjense cómo este texto de estas traducciones nos va a aclarar mucho más este tema, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice. Y Yahweh dijo: no será juzgada ninguna de las generaciones que ha de surgir en el futuro, según el juicio de la generación del diluvio. Fíjense, no será juzgada ninguna de las generaciones que ha de surgir en el futuro, según el juicio de la generación del diluvio. En verdad está sellado o decidido delante de mí, delante del Creador, el procedimiento de juzgar a la generación del diluvio. ¿Cuál es el juicio? Va a destruirla y aniquilarla de medio del mundo, a la generación del diluvio, o sea, van a morir. Va a quitar su espíritu de esa generación del diluvio. Van a morir. Va a destruirla y aniquilarla de medio del mundo. He aquí que di mi espíritu a los hijos de los hombres, puesto que son carne, y sus obras son malas. He aquí, fíjense en esta parte, donde está señalado con amarillo y verde. Dice, he aquí que les he dado un plazo de 120 años a fin de que hicieran penitencia y no la han hecho, a fin de que se arrepientan de sus malas obras y no se han arrepentido, no han hecho penitencia. ¿Sí ven? El Creador juzgó o iba a juzgar en aquel momento a la generación del diluvio. ¿Por qué los iba a juzgar? Por causa de que sus obras eran muy malas. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue la muerte a través de las aguas del diluvio. Fíjense que aquí el Creador tuvo misericordia de esa generación a pesar de que las obras de esa generación eran muy malas. Y él tenía como decidido ya le había decidido destruir y aniquilar a toda esa generación, ¿sí? Pero fíjense qué pasó. El Creador tuvo misericordia de ellos, a pesar de que sus obras eran malas. Y el Creador les dio 120 años para que se arrepintieran, ¿sí? O como dice ahí, para que hicieran penitencia. Pero no quisieron escuchar, ni tampoco se arrepintieron de sus maldades. Fíjense qué interesante y cuánta luz nos da estas traducciones, porque aquí ya nos explica exactamente cómo es la cuestión, el tema de los 120 años. Según estas traducciones, podemos entender que se trata de un plazo de 120 años que el Creador les dio a esa generación malvada del diluvio. ¿Para qué? Para que se arrepintieran de todas sus malas obras. Pero ellos no se quisieron arrepentir. Por eso el único que se halló justo fue Noé. Bueno, yo creo que hemos encontrado con la ayuda del Creador una pieza fundamental para poder comenzar a comprender el tema de los 120 años. ¿Sí? Si son 120 años, si son 120 jubileos. Bueno, esta pieza para mí es de oro. Es de oro, oro puro. ¿Por qué? Porque nos brinda luz en relación a este tema. Bueno, y ya teniendo esta pieza tan importante, lo próximo que tenemos que hacer, pienso yo, es ponerla en su contexto. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Yo creo que tenemos que buscar otras palabras del Señor relacionadas con lo que iba a hacer a esa generación malvada. ¿Sí? ¿Y dónde podemos encontrar estas otras palabras? En Génesis capítulo 6, pero en el verso 7. Ahí comienza, fíjense. Dice, y dijo Yahweh, destruiré, fíjense lo que dice, destruiré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra,
destruiré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra. Vamos haciendo las conexiones, mis hermanos, ¿sí? Vamos conectando las frases de este pasaje con el pasaje de Génesis capítulo 3. Recuerden que ahí en Génesis 6:3 se menciona un juicio, ¿sí? En las versiones del Targum Neofiti y la Políglota, esa que tenemos a la izquierda. Ahí se menciona un juicio y el juicio tenía que ver con destrucción y aniquilación de esa generación del diluvio. O sea, el Creador iba a aniquilar y a destruir o a matar a esa generación mala del diluvio. Y fíjense lo que dice acá ahora en el verso 7. Y Yahweh dijo, destruiré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra. O sea, se relaciona con el verso 3 de Génesis 6, ¿cierto? Con ese juicio que el Creador iba a hacer. Desde los hijos de los hombres hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues ha habido pesar delante de mí de haberlos creado. Fíjense lo que dice el verso 13 del mismo capítulo. Y Yahweh dijo a Noé, el grito de toda carne ha subido ante mí, porque la tierra se ha llenado de violencias por sus malas obras. Lo mismo que dice en Génesis 6:3, lo mismo. Y he aquí, en verso 13, y he aquí que voy a destruirlos. ¿Por qué? Por sus malas obras. Seguimos aquí viendo que hay relación, mis hermanos, entre el verso 13 también con el verso 3 de Génesis 6. El tema es el mismo. Dice el verso 17, pues he aquí que voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir toda carne en la que hay espíritu de vida debajo de los cielos. Fíjense, todo cuanto hay en la tierra perecerá, o sea, dejará de existir, morirá. Es decir, que como nota podemos dejar lo siguiente en esta parte. El Creador iba a destruir a la generación del diluvio a través de un diluvio de aguas. ¿Por qué? Porque las obras de esa generación eran muy malas. ¿Qué iba a hacer el Creador? Iba a quitar su espíritu de ellos, porque iban a morir. ¿Y cómo iba a quitar su espíritu de ellos? Iba a utilizar un diluvio para acabar con toda esa generación mala. Entonces podemos decir y afirmar que el verso 7, el verso 13 y el verso 17 del capítulo 6 de Génesis están relacionados con el verso 3 de Génesis 6, ¿sí? Y esto trae confirmación, mis hermanos, a estas traducciones del Targum Neofiti y la Biblia Políglota Matritensia. Muy bien, mis hermanos. Entonces ahora les voy a compartir la segunda pieza, que yo creo que también es de oro, como la anterior. Esta pieza se encuentra en el libro de Yashar o Haser, en el capítulo 5. Y les voy a leer a partir del verso 6. Fíjense lo que dice. Qué interesante. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahweh habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó, el Todopoderoso dijo a Noé y a Matusalén, hablen ustedes y proclamen a los hijos de los hombres, diciendo, así dice Yahweh, vuélvanse de sus sendas malditas y abandonen sus obras, y Yahweh se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Recuerden lo que acabamos de ver en las traducciones Neofiti y Políglota. En el pasaje de Génesis, aquí se está refiriendo a lo mismo, mis hermanos, ¿sí? Aquí tenemos más luz todavía, o sea, nos están dando más explicaciones de todos esos acontecimientos. Yo creo que es una maravilla poder tener estos textos a disposición porque nos ayudan de verdad a entender mucho mejor este asunto. Bueno, sigo. El verso 8. Porque así dice Yahweh, he aquí, yo les daré un período de 120 años. Y si ustedes se vuelven a mí, fíjense, y abandonan sus sendas malditas o sus obras malas,
entonces yo también me volveré del mal que les dije y no existirá, dice Yahweh. O sea, no les hará mal. Y Noé y Matusalén hablaron todas estas palabras de Yahweh a los hijos de los hombres, día tras día, constantemente. Les hablaron a ellos, a esa generación mala. Pero los hijos de los hombres no querían escucharles, ni inclinar sus oídos a sus palabras. Y ellos eran de dura cerviz. Y Yahweh les otorgó a ellos un período de 120 años, diciendo, si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, para así no destruir la tierra. Esto es maravilloso, mis hermanos. Tenemos la segunda pieza que encaja a la perfección con la anterior. Aquí tenemos la confirmación de los textos anteriores. Este sería el segundo testigo, mis hermanos. Pero esto no para acá. Y tenemos otra pieza tremendamente brillante y la encontramos en un Génesis apócrifo, el rollo 4Q252. Este rollo se encontró, mis hermanos, en las cuevas de Qumran. Y fíjense lo que dice. Otra confirmación más de que no son 120 jubileos, sino que son 120 años de plazo que dio el Creador a esa generación mala del diluvio para que se arrepintieran de sus malas obras. Este texto confirma eso una vez más. Miren lo que dice. En el año 480 de la vida de Noé, lo mismo que dice el libro de Jacer, en el año 480 de la vida de Noé, llegó su fin. O sea, están hablando del fin de la humanidad antediluviana, de esa generación del diluvio, malvada. Y dijo Dios, mi espíritu no morará en el hombre para siempre, y sus días serán determinados a ser 120 años, fíjense aquí, hasta el fin del diluvio. Fíjense que no tiene nada que ver con el tiempo de vigencia que tendría el mundo en su totalidad. Se está refiriendo esos 120 años a ese tiempo límite o a ese plazo que dio el Creador a esa generación malvada para que se arrepintiera. Trata sobre eso, no sobre los 120, no sobre 120 jubileos. ¿Sí se dan cuenta? Y bueno, les tengo otra pieza más que la encontré en los textos del Nuevo Pacto, y esta confirmación la tenemos en la primera carta de Pedro, ¿sí? Específicamente en el capítulo 3, desde el verso 18 hasta el verso 20. Fíjense lo que dice. También Cristo padeció de una vez y por todas por los pecados, justo como era. Padeció por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en su carne, fue vivificado por el Espíritu, en alas del cual fue a predicar a las almas que moraban en cautividad. ¿De qué almas está hablando acá? Fíjense cómo se explica ahora esto en el texto que sigue, a partir del verso 20. Tiempo hubo en que fueron infieles. ¿Quiénes? Las almas que moraban en cautividad, a las cuales el Señor fue a predicar. Dice, tiempo hubo en que fueron infieles, estas almas que moraban en cautividad. Fíjense ahora la letra que está en verde. Cuando Dios se contuvo con toda paciencia en los días de Noé, mientras se construía la nave o el arca, gracias a la cual, o sea, a esa arca, a esa nave, apenas unos pocos, 8 en total, se salvaron de las aguas. Pero fíjense qué interesante como aquí tenemos más confirmación de que hubo un tiempo de plazo donde el Señor o el Creador se contuvo, tuvo paciencia con esos infieles, ¿sí? Con esos que hacían maldad, con esos que no obedecían al Creador y no andaban en sus caminos. Con ellos el Creador tuvo paciencia, se contuvo, no les mandó el juicio de una, tuvo paciencia, les dio 120 años para que se arrepintieran de su maldad, pero ellos no quisieron escuchar y no se arrepintieron, siguieron cometiendo más maldad. Por eso vino el juicio, por eso vino el diluvio. Entonces, esta era la última pieza que tenía guardada para compartirles, y creo que con la ayuda del Creador
tenemos por fin a disposición el entendimiento de ese texto tan famoso por el cual muchos toman como base para esta profecía que escuchamos hasta el día de hoy, que son esos 120 jubileos que determinan el tiempo de vigencia que tendrá este mundo. Estos textos nos han ayudado a aclarar este tema, pienso yo. Por lo menos a mí me han aclarado el tema de los 120 jubileos de Génesis capítulo 6, verso 3. Y nada, esto era lo que quería compartirles, mis hermanos. El próximo estudio que les compartiré, pienso también que va a traer mucha luz al tema de los jubileos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el tiempo real de un jubileo. Muchos dicen que es 50 años, un jubileo. Entonces tenemos que ir a los textos y con la ayuda del Creador tratar de averiguar cómo es realmente. ¿Será cierto que un jubileo es 50 años? Bueno, el entendimiento que tengo sobre esto se los trataré de compartir en el próximo estudio. El Creador me los bendiga mucho y seguimos en contacto. Un abrazo para todos.